Dios le bendiga, muchas gracias. A mí me gusta moverme por aquí. Estoy haciendo lugar. Ahí está. No me puedo quedar aquí. Dios le bendiga. Me alegro de verles siempre. No cesemos de orar. Como decía Eva, la palabra nos enseña que debemos orar unos por otros. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, número 1. Hoy vamos a leer del 9 al 18. Bien. Estamos hablando sobre el título general era 5 condiciones para que se cumpla el propósito de Dios. Bien, esta es la tercera oportunidad, la tercera condición. La primera era hablar como líderes, la segunda era considerar las promesas de Dios y la tercera es la necesidad de líderes. Uy, me voy, van a decir algunos. Bien, pero no te asustes con la palabra líder. A todos nos asustó en algún primer momento, pero debemos entender que somos, al ser hijo de Dios. Recién leíamos que tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, y eso inmediatamente nos convierte en líderes, en referentes, en personas que los demás deben buscar. Bien, quizás no lo veas hoy así, o no lo veamos muchos, o muchos no lo vean, de que esta realidad es para todos los hijos de Dios, pero es bueno que lo empecemos a, aunque sea, a que dé vuelta en nuestra mente, en nuestras oraciones, el ser personas referentes para los demás, como hijos de Dios. Podemos ser referente en el barrio de aquella vecina cuando la necesitas, o aquella vecina habla de todo. Bueno, podemos ser referentes de muchas maneras, y tal vez lo somos en nuestros trabajos. Ah, anda Pablo, anda Pascual, anda Martín, anda a Eva, a Alejandra, que ella te va a ayudar. Está bien que seamos referentes, pero tenemos que convertirnos en referentes, en agentes de luz, de reconciliación, referentes en cuanto a ser hijos de Dios. Bien, nos tenemos que convertir. Bien, te lo digo como referente porque por ahí la palabra líder te choca, no te gusta, decís, cuánto compromiso, pero sería lindo que lo empieces a meditar en oración y a cranear en oración, por así decirlo. Leemos en el libro de Deuteronomio 1, del 9 al 18, y después reflexionamos rápidamente sobre algunos conceptos que te quiero compartir. Recordá, el título del mensaje, la necesidad de líderes. Bien, ¿por qué necesidad? Dios necesita de nosotros. Nos quiere utilizar. Bien, Él nos quiere utilizar. Él nos quiere utilizar. Como siempre se dice, Dios podría gritar desde los cielos, crean en mí, en mi hijo, y lo podría hacer en un instante. Claro que lo puede hacer, pero Él nos quiere utilizar, a vos y a mí. Bien, de ahí viene la necesidad de líderes, porque Él quiere utilizarnos a nosotros. Bien, leemos desde el versículo número 9. En aquel tiempo yo hablé diciendo, está hablando Moisés, en aquel tiempo yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que sois ahora, de que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijiste, bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Amén. Vemos que
Llegó un momento que Moisés ya no podía gobernar más, era mucho. Este fue el consejo de su suegro, ¿no? Si leen con anterioridad, este fue un consejo que, no podés, vos, imagínense millones de personas y cada vez que había un pleito todos iban a Moisés. Entonces Moisés dijo, esperen muchachos, es hora de que se levanten ustedes para ayudarme. Bien, y siempre este concepto lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que somos un cuerpo, cuando Pablo dice que debemos andar, caminar y edificarnos como cuerpo. Bueno, ¿qué está diciendo? Está diciendo que este es el primer concepto que te quiero compartir, que ninguna persona puede cumplir la misión sola. No hay ramos espirituales, no hay Superman espirituales. Bien, y eso inmediatamente, ¿qué hace con todos nosotros? Nos compromete, o debería comprometernos. Bien, este es el primer concepto que te quiero compartir. Ninguna persona puede cumplir sola la misión que Dios le encomienda. Bien, lo traspasamos a nuestra realidad. El pastor Pascual no puede realizar la misión solo estamos hablando humanamente, porque sabemos que solo no estamos. Estamos con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesús. Esa realidad ya la sabemos. Pero nosotros debemos entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Bien, ninguna persona solo puede. Bien, y ahí es donde nosotros debe activarnos nuestras lucecitas y aportar desde el lugar que nos toca. Bien, hoy estamos hablando que hay necesidad en el sentido de que Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros como líderes, como referentes. Bien, no tan solo en nuestra familia eso lo damos por sentado, que lo somos, que lo estamos haciendo, sino dar un pasito más, la milla extra, va a decir la palabra de yo creo que es tiempo y que si la palabra de Dios nos trajo y el Espíritu Santo nos hace hablar de esto, y bueno, es para que precisamente hagamos un clic en nuestra mente y digamos, sí, sería bueno. No me veo, pero Dios me quiere utilizar. Bien, ahí es donde entra la subjetividad y la voluntad de Dios. Bueno, nuestra subjetividad, lo que nosotros vemos, apreciamos, nos gustaría, muchas veces nos dice, y bueno, sí, reconozco que tengo que ser líder, pero es mucho compromiso, yo tengo bastante. Bien, muchas veces pasa eso, pero bueno, ahí donde nosotros tenemos que decidir, ¿hago la voluntad de Dios o conformo la carne ante tanto no? Pero llega un instante en nuestra vida que tenemos que decidir. ¿Me levanto como referente en serio? ¿Como hijo de Dios que soy? Seré siervo fiel, cantábamos así. Ay, ay, ay. ¿O no? Seré siervo fiel. ¿Un siervo fiel qué hace? El Señor manda y el siervo obedece. Y hoy entendemos a la luz de la palabra que Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros, independientemente de edad, independientemente de género y de preparación. Vamos a ver luego en cuanto a la preparación, que es muy importante. Pero nosotros debemos entender que Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros, a cada uno. Nadie puede solo. Bien, nadie puede solo. Dice, decía en el versículo 9, yo solo no puedo llevar. Yo solo no puedo llevar. Como alguna vez le he dicho, imagínense que vengan 50 personas de golpe a la congregación. ¿Cómo hacemos con mi familia para contener a cada uno de ellos? Se vuelve medio difícil. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, Dios lo sabe, pero va a llegar un momento que va a ser un poco imposible. Y eso es lo que le pasaba a Moisés y eso es lo que anhelamos que nos pase a nosotros como congregación. Que un día digamos, Eva, vaya a visitar a tal porque nosotros no podemos como familia, estamos en este lugar. Alejandra, fíjese si puede visitar Pablo, ¿por qué no te vas con Julieta, por favor? Haciendo favor porque nosotros no llegamos porque estamos con otra familia. No sé, ejemplo. Pero nosotros no tenemos que representar esto, que un día va a llegar. Y lo tenemos que representar ahora. ¿Por qué nos tenemos que representar ahora? Para prepararnos. Bien, para ir creciendo, para prepararnos. Bien, Dios no va. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Bueno, hoy que nos toca prepararnos para recibir a todas las almas que Dios va a añadir. Bien, eso yo lo creo fervientemente, pero si no nos preparamos, va a ser difícil que Dios añada. Bien,
porque él sabe en su sabiduría, en su conocimiento, que quizás como congregación no estamos preparados. Entonces nosotros nos debemos preparar, ¿bien? Para recibir todas esas almas. Y hoy es el puntapié inicial de decir, bueno, yo tengo que ser un referente porque Dios lo quiere así para la multitud que Él va a enviar. Bien, prepararme desde ahora. Pero nosotros tenemos que tener este concepto, que nadie puede solo. Y eso inmediatamente me compromete. Inmediatamente me compromete. Bien, no hacer todo porque todo no se puede y todos nos fuimos capacitados para hacer todo, por así decirlo, pero estar preparado para toda buena obra, para lo que pueda. Para lo que pueda yo estar atento y ya lo vamos a ver en qué condición. Bien, dice, el crecimiento del pueblo demanda nuevos líderes. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí en el versículo 10 dice, el 10, perdón, dice, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Bien, había crecido exponencialmente el pueblo de la capacidad de Moisés y demás, y que nuestro anhelo y nuestra oración siempre es la misma, como familia pastoral y demás, que un día digamos, no, ya no podemos solo, ya no podemos solo, vamos a hacer dos reuniones. Imagínense cuando tengamos dos reuniones, tres reuniones, no sé, gloria a Dios. Yo lo creo fervientemente que va a ser así. Bueno, pero desde ahora no tenemos que preparar para eso. Hoy, así. Eso es fe. Eso es fe. Es como cuando cada uno de nosotros planeamos tener los hijos. Bueno, esperaste a que nazcan tus hijos para comprar lo necesario para la habitación, o la cama, o la cuna, o ampliar la casa. Quizás vivir en un ambiente solo con tu esposa. Bueno, no esperaste que él nazca para buscar un lugar más amplio. ¿Qué hiciste? Ampliaste, compraste, preparaste y lo esperaste 9, 10 meses. Lo mismo es con la vida espiritual. Bien, nosotros en fe vemos que viene en camino multitudes y mientras que hacemos, nos preparamos como líderes, referentes. Entonces cuando las personas vengan, van a encontrar a alguien preparado. Bien, van a encontrar a alguien preparado, no alguien improvisado, sino alguien preparado. Y la preparación tiene que ver no con estudio, con teología, no tiene que ver con preparación académica, sino tiene que ver con disponibilidad de corazón y entender cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra responsabilidad. Y después hacer el resto Dios. En Corintios va a decir que según lo que tengamos va a ser acepto, no lo que no tengamos. ¿Bien? Mientras tengamos un corazón dispuesto, Dios lo va a utilizar en gran manera. Israel había crecido, eso es bendición de Dios, Dios avalando el crecimiento. Hay nuevas necesidades, cuando hay crecimiento hay nuevas necesidades, ahora lo vamos a ver ampliado. Hay nuevos problemas y responsabilidades. ¿Cómo? ¿Crece el pueblo de Dios y hay problemas? Sí. ¿Vos tenés problemas? Entonces si somos más, ¿qué va a haber? Más problemas. Pero al haber más problemas, yo me tengo que ser referente para ayudar a los líderes y para ser líderes yo. Bien, si vos lees en Hechos 6, qué lindo problema se había representado a los apóstoles de ese tiempo. ¿Por qué? Recuerdan que la iglesia primitiva, y hoy en día también, se ayuda mucho a las viudas, a los extranjeros, a los desamparados. Nos llama la atención que siempre la palabra de Dios remarca a los extranjeros, del extranjero, porque uno cuando está afuera, ¿cómo se siente? Mal, desarraigado, solo, es crisis eso. Bien, se siente solo, se siente apartado, extraña el lugar, y especial, te lo digo a modo de color, digamos, ¿no? Que siempre remarca a extranjeros la palabra de extranjero, porque la gente que no es del lugar se siente extraña, abandonada, sola, y ahí está el amor de Dios para abrazarlo. ¿Bien? Bueno, en esa época la iglesia primitiva crecía y los apóstoles no daban abasto para llevar la palabra, para orar y para atender a las viudas, a los extranjeros y a los huérfanos. Entonces ahí se decidió el levantamiento, el reconocimiento de diáconos. Bien, ustedes lean después Hechos 6, pero ¿qué te quiero decir con esto? ¿Y qué nos tiene que enseñar a nosotros? Que la iglesia crecía, entonces había personas que ya no podían hacer todo, porque las manos no les daban, que eran los apóstoles. Entonces levantó diáconos. Bien, entonces dice, levantando diáconos se van a encargar de las mesas, dice, de servir, y nosotros vamos a seguir con el ministerio de la palabra y de la oración.
Bien, qué lindo, representate estos momentos porque van a llegar, en el cual el pastor no pudiera orar y vas a ir vos, en el cual hay una persona enferma en el hospital y el pastor no puede llegar y vas a ir vos. Nos tenemos que representar esta situación, bien, porque van a llegar. Y en mientras tanto me preparo. Y soy consciente de que voy a ser un día responsable de eso. Lo tenemos que ser. ¿Te animás a ir a orar por enfermos en el hospital? ¿Te animás? Levantá la mano, te quiero ver si te animás. Bien, nos tenemos que animar. Y vos quizás vas a decir, no, no sé ahora, no lo sé. Y hubo un momento que yo tampoco lo sabía. Y hubo un momento que Eva tampoco lo sabía. Y hubo un momento que Mariano tampoco lo sabía. Pero fuimos en el nombre de Jesús. Bien, así como intercedieron por nosotros, nosotros debemos interceder. Amén. Pero va a haber problemas y va a haber situaciones cuando estamos. Nos tenemos que preparar para eso. Nos tenemos que preparar para eso. Y no sé, después lo vamos a ver, no sé, pero y el puntapié inicial es entender que vos y yo y cada uno de nosotros, Dios nos quiere utilizar de forma especial. No ser un número, no ser alguien más, sino de forma especial. Ese es un hijo de Dios. Bien, y un hijo de Dios lo entiende realmente y da el 100%. Bien, para crecer y para lo que ya vamos a ver. Bien, otro concepto que te quiero compartir es la obra de Dios debe ser compartida. Dice en el versículo 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Las molestias las veo como problemas. Las podemos ver como problemas. Sí, siempre digo lo mismo, si ponemos un papel acá y escribimos los problemas que todos tenemos, porque los problemas siempre van a estar, lo dice la palabra de Dios. Bien, tenemos de a montones, y eso que somos, todavía no hemos crecido especialmente. Imagínense cuando crezcamos, hay un montón de problemas. Pastor, se me cortó la luz, y aunque no lo crean, llaman por eso. No tengo cara, pero no soy la cooperativa, qué sé yo. Pero ¿qué te quiere decir? Problema va a tener la gente y nosotros no estamos preparados para ayudar. Bien, problema va a haber. Somos pocos, va a haber problemas, somos muchos, va a haber más. Bueno, pero sería lindo que nos levantemos como referente. No puedo ir, pero Martín puede ir, te lo puedo solucionar. Martín, tenemos que estar dispuestos y disponibles para ayudar al cuerpo de Cristo. Bien, porque un día salieron corriendo por nosotros. Un día hubo alguien que no durmió la siesta para ir a orar por nosotros. Hubo alguien que, pudiendo estar mirando el partido ahora que es época mundial con los hijos, tranquilo, eligió ir a orar por ustedes. O eligió ir a orar por nosotros. Ese tipo de responsabilidad tiene que representarse en nuestras mentes. ¿Bien? Y de privilegiar o poner en primer lugar la voluntad de Dios, no la nuestra. Bien, esas molestias las podemos llamar problemas, las cargas las podemos llamar pruebas. Bien, y Moisés no podía cargar con todas las pruebas con todo el pueblo. Se levantó gente preparada, como vamos a ver, experta. Y ahí debemos estar nosotros. Bien, recién decíamos orar por los enfermos, expulsar demonios. Eso cualquier hijo de Dios lo puede hacer. Bien, a veces se cree que solamente personas tocadas por Dios de forma especial. Todos los hijos de Dios tenemos autoridad en el nombre de Jesús de expulsar demonios. Bien, y de aconsejar. Bíblicamente siempre, ¿viste? Vieron, perdón. Porque ahí donde no nos equivocamos, cuando aconsejamos bíblicamente. No meter prejuicios, nuestros pensamientos o estructuras que podríamos llegar a tener de antes, sino bíblicamente poder bendecir a los demás. Bien, pero tenemos que estar sabiendo que observar. Hermanos que no vinieron, no vienen. Por ahí tienen cargas, tienen pruebas. Bien, orar por eso. Un líder, por ejemplo, hoy hay hermanos que no vinieron. El líder mañana, ¿qué hace? O hoy, esta noche, o cuando se va de acá, ¿qué hace? Le mando un mensajito para ver cómo anda, qué le pasó, pero inmediatamente ora. Bien, porque cuando vos no venís, cuando yo no vengo es por algo. No es que me quedé tirado y nada pasa, sino que algo pasó. ¿No? Interceder por ello. Dios sabe. Lo importante es que Dios sabe.
Pero lo importante también es nosotros tener conciencia de, bueno, ¿qué le pasa a este varón que no viene? ¿Qué le pasará a esta hermana que no viene? Bueno, oro. Como referente me tengo que interceder por ello y la oración eficaz del justo puede mucho, pero debemos, como primer medida, orar, ¿bien? Y poder bendecir también. Dice en Gálatas 6:2, perdón, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bien, y hay veces que los hermanos no lo vemos ni sabemos qué les pasó. Y más allá de que oremos, estar dispuestos a sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Amén. Sería lindo, eso es agradable a Dios. ¿Te gusta cuando te ayudan o nos gusta cuando te ayudan tenés un problema con el auto y viene alguien y te lleva? O cuando se te rompe algo en tu casa y viene un hermano y te lo arregla. ¿Te gusta? Bien. Ese tipo de amor debemos expresar unos a los otros. Eso es sobrellevar la carga de los unos. Bien, somos hermanos en Cristo. Quizás somos muy dirigentes y estar recontra bien, que con hermanos naturales, carnales, por así decirlo, hermanos de sangre, ahí está, no me salía la palabra, y está bien que así sea, pero los hermanos espirituales, quizás no, nos falta eso, quizás, y debemos mejorar para sobrellevar las cargas. Qué lindo que pueda ser un referente y que te digan, hola, ¿cómo estás? Te pido que ores por mí porque no me siento bien. Te pido que ores por mí por tal situación. Si no nos dicen la situación no pasa nada, pero qué lindo recibir ese mensaje que digan, che, yo sé que vos orás por mí, te pido que lo sigas haciendo porque no estoy bien. Tenemos que convertirnos en ese tipo de personas, en que ayuden a los demás a llevar las cargas. ¿Bien? ¿Qué dijo Jesús? Si te piden una milla, llévala 2. ¿Bien? El doble, la carga. Si te pide la capa, dale la túnica, dale todo. Eso es sobrellevar la carga, ¿bien? Y eso es, por eso la palabra de Dios dice, y cumplir así la ley de Cristo. Porque eso es agradable a Dios. Que podamos sobrellevar entre todas las cargas que tenemos. Y se va a hacer mucho más liviano. Dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Pleito es peleas. ¿Cuántas familias peleadas? Montones. ¿Conoces alguna? ¿Sí? Y quizá de años que no se hablan. ¿Qué decíamos que somos? Que tenemos el ministerio de qué hoy? De reconciliación. Nosotros tenemos que convertirnos en agentes de reconciliación. Que unan, no que separen. Cuando lleguemos nosotros, que pueda haber paz y no guerra. Cuando nos vean venir a nosotros, no vean pleitos, sino que vean el amor de Dios. Ese tipo de personas nos tenemos que convertir. Bien, ya estamos viendo cómo el líder o qué aspecto debe atender el líder. Sería lindo que lo podamos entender. Mirá lo que dice 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, problema, pleito va a haber siempre. Pero en medio del pleito, ¿yo quién soy? ¿El que tira hasta el fuego? ¿O el que se calla y deposita su confianza en Jesucristo y es aquel que es agente de reconciliación? Bien, vemos que las disensiones, los problemas, los pleitos van a estar siempre. Ahora, ¿yo cómo me paro frente a ese pleito? Yo tengo que ser agente de reconciliación. Yo tengo que ser representante del Dios de amor, de paz y de perdón. Entonces, yo tengo que, donde hay familias peleadas, intentar ser aquel que reconcilie. Intentar ser aquel que se unan las partes. Amén. Esos debemos ser nosotros, los hijos de Dios, los líderes, los referentes que se levantan en el nombre de Jesús. Bien, podemos ver algunos más que son comunes. Esto es lo que se refería a Moisés, pero a la vida práctica de la iglesia, bodas. ¿Qué te quiere decir? El pueblo crece y va a haber bodas. El pueblo crece y va a haber bautismo. El pueblo crece y va a haber responsos. Bien, me ha llegado más una vez, pastor, ¿puede ir usted porque yo no llego? Pedido de otro pastor. Y tenés que estar dispuesto y disponible. Bien parado.
Si es un casamiento, vas alegre, porque vas a comer torta. Si es un bautismo, vas a ir alegre, porque estás viendo cómo alguien manifiesta la llegada de Cristo a su vida y cómo lo transformó. Y si es un responso, ¿cómo vas a ir? Un responso, una despedida, un entierro, un velorio. Vas a ir en el nombre de Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando crezca la iglesia, todas estas situaciones van a suceder. Bien, y tenemos que estar preparados. Porque a una boda vamos a ir, a un bautismo vamos a ir, a una fiesta de cumpleaños vamos a ir, pero a un velorio, bueno, tenemos que estar preparados para llevar. Dice la palabra de Dios, lo decíamos la otra vez, que somos consolados para consolación. Porque nosotros conocimos al Padre que nos consuela, que nos da paz, podemos dar consuelo y podemos brindar paz. Bien, y tenemos que estar preparados, porque cuando la congregación presta todas estas cosas van a acontecer. Entonces cada uno de nosotros lo tenemos que levantar como líderes, como referentes. Que no te asuste esto, te tiene que traer gozo, porque Dios te escogió y nos escogió para ser sus hijos y sus representantes. Que no te asuste la palabra de Dios, que no te asuste la palabra referente, que no te asuste la palabra eh, guía para los demás, o luz. La palabra de Dios nos va a llamar, somos luz, ¿bien? Debemos ser luz. Y así infinidad de cosas. Cuando crezcamos va a haber más recursos, necesitamos más gente capacitada para manejar esos recursos, proyectos, eh, para hacer nuestro lugar, qué sé yo. Cuando Dios nos provea de nuestro lugar y tengamos que construir, por ejemplo, si Dios lo permite, y yo no sé nada de arquitectura, ¿qué vamos a necesitar? Arquitecto. Yo no sé nada de sonido. Va a venir Pablo y me va a decir, no, pues no podemos con ese parlantito de ir acá. Va a decir, estaría bueno que pongamos, no sé, ejemplos. Y eso es cada uno de nosotros aportando y siendo referente y líder y aportando para la vida de la iglesia. ¿Bien? Y nosotros lo tenemos que representar esta situación. Si tenemos que salir y evangelizar, ¿a quién vamos a buscar como referente? A Eva. Bien, porque es un sello que, o mejor dicho, perdón, es un don que Dios le dio. Bien, entonces nosotros tenemos que levantarnos como líderes para lo que Dios nos capacita. Bien, y cada uno de nosotros en lo que fuera. Bien, pero tenemos que ser conscientes de que la iglesia va a crecer, la congregación va a crecer, pero tiene que haber referencia, porque la obra no se hace sola. Bien, sigamos adelante. Vemos que acá Moisés tuvo que levantar líderes y vamos a ver las cualidades que tenían esos líderes y las cualidades que deberíamos, o a las cualidades a las cuales nosotros deberíamos apuntar y prestar atención. Dice en el versículo número 13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. No eran, tráeme a tu hermano, a tu hermana y a tu primo, o a aquel que lo conozco que me cae bien. No, eran personas preparadas. Bien, eran personas preparadas. Vemos que deberían ser sabios, que dice Santiago 1, si alguno tiene falta, necesita sabiduría o cree que es, mirá lo que dice la palabra. Dice, si alguno cree que es falta de sabiduría, y todos somos falta de sabiduría. Bien, pídasele a Dios que Él le dará abundantemente. Bien, está falta de sabiduría como yo, y dámele a Dios sabiduría. Dice que en el libro de Job que la sabiduría no se encuentra en la tierra de los vivientes, no se halla. O sea que la sabiduría proviene de Dios. Lo que el mundo conoce como sabiduría es inteligencia, conocimiento. Pero la sabiduría viene de Dios. Y el principio de sabiduría es el temor del Señor, de Jehová. ¿Bien? ¿Cómo te das cuenta que alguien es sabio o que alguien tiene una pizca de sabiduría de Dios? Porque teme a Dios, en el sentido de que lo respeta, es temeroso de Él y de su presencia. Bien, es respetuoso, lo tiene presente todos los días, 24/7 en su vida a Dios y a su voluntad. Ese es el principio de sabiduría. Pero la palabra de Dios en Proverbio, la palabra de Dios va a decir, el que gana almas es sabio.
El que gana alma es sabio. Ahí tenía algunos conceptos para, bueno, estamos falta de sabiduría, pidámoslo a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. No dice da un poquito, da abundantemente y sin reproche. Bien, otra, para ver si añadió o hay sabiduría en la vida de alguien o en mi vida, bueno, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si soy temeroso de Dios, o si mañana ni me acuerdo de Él, o pasan días que no me acuerdo de tu presencia en mi vida. Y otra manera de darse cuenta es el que gana alma es sabio. Bien, darme cuenta si le hablo a los demás. ¿Bien? Eso es un principio de sabiduría. ¿Por qué? Porque es sabio, porque hace la voluntad de Él, ni más ni menos. Pero no solo eran sabios, sino también tenían que ser entendidos. ¿Saben cómo veo esto yo de entendido? Personas que tienen comunión con Dios y con la iglesia. No eran personas ajenas a los demás, eran personas entendidas. Bien, ¿entendidas en qué? Si estamos hablando de lo espiritual, en nuestra vida congregacional, entendidas en comunión para con Dios y para con la iglesia. Yo no puedo caer no puedo ser extrapolado de acá a una iglesia de España e ir a aconsejar como si nada, sin conocer el contexto, sin conocer a los hermanos, sin conocer las capacidades, sin conocer los problemas, un montón de cosas más. Bien, Dios nos puso en este lugar y debemos ser entendidos para con Dios y para con los hermanos. Y de esa manera ser de bendición. Bien, pero no se puede bendecir a los demás, o no se puede dar este concepto, lo reitero una y otra vez, lo que no tengo. Entonces yo primero tengo que tener comunión con Dios y después yo voy a poder ser de bendición para los demás. Si no, no es posible. Eran sabios, eran entendidos, sabían cómo hacerlo. El ser entendido es saber cómo hacerlo. Esto habla de preparación y demás. Y eran expertos. ¿Qué son los expertos para ustedes? ¿O cómo entendemos la expertise? Que se especializa y practica y practica y practica. Porque podemos especializarme en un doctorado en cirugía, pero si nunca operé un cuerpo, es teórico. ¿Qué te quiero decir con esto? Es práctica. Ellos eran sabios, sabían cómo hacerlo, pero eran expertos. Yo veo acá, o lo que interpreto yo es práctica. Práctica. No sé, pastor, cómo voy a visitar. Bueno, vamos conmigo 80 veces y vas a ver cómo no se hace. Nada, ¿qué te quiero decir? Y vas a ver cómo lo hace alguien que se anima, por lo menos. No sé cómo encarar conversación. Y bueno, anda con alguien que sepa. Pero ahí, caminando, ¿qué dice la canción de La Rally? Creo que caminando se hace el camino al andar, no sé, o algo así. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, caminando te vas a hacer. Así un día como empezaste en el laburo y por ahí no entendías todo y ahora sos un experto, en lo espiritual lo mismo, pero un día tenés que arrancar. Es práctica. Yo veo que la expertise viene con la práctica, con el querer hacer. Podés ser sabio, podés ser entendido, pero si no caminás la vida agradable a Dios, si no caminás haciendo visitas, si no caminás orando por otros, si no caminás, el caminar me refiero a andar la vida espiritual, en práctica agradable al Señor, y no te vas a volver un experto. Porque en tu corazón puede estar sí, quiero bendecir este pueblo y quiero bendecir Merced y quiero bendecir Gobla, pero sentado en mi casa no lo voy a poder hacer. Entonces eso te requiere andar, caminar, práctica, el salir, el tener contacto con las almas, en ganar almas para Cristo, eso lo podemos hacer en la práctica. Vemos que estos líderes gobernaban, juzgaban, atendían los problemas de los demás, sobrellevaban las cargas, porque eran sabios, porque eran entendidos, pero eran expertos. Se prepararon, pero también practicaron o vivieron esa preparación, si se quiere, para que lo entendamos. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, vivir, prepararnos, pero vivir eso. ¿Bien? Tenemos a Cristo, pero vivir a Cristo. Tenemos la palabra, pero vivir la palabra. Eso es lo que veo yo como experto. Bien, un día, hoy quizás vos te digas, no estoy preparado para todo esto. Me voy a preparar, practico. Pastor, si va a hacer alguna visita, me avisa que quiero aprender. Me avisa que quiero ver cómo se ora, cómo se aconseja,
Y así con los hermanos y hermanas, bien, que estén más maduros espiritualmente que uno. Pero si no, no vas a aprender. No vamos a aprender. Yo me acuerdo que Pastor Gustavo me decía, "Bueno, vamos al hospital el jueves a las 2 de la tarde", y ahí iba. Y lo escuchaba y aprendía y veía, iba con miedo la primera vez, iban con temor, vamos a orar a la casa de tal, y íbamos, y uno va viendo que es el Espíritu Santo, utilizando al pastor, que es el Espíritu Santo utilizándote a vos, que es el Espíritu Santo, y que nunca depende de nosotros. Pero eso lo vas a aprender, esos pequeños temores que pueda haber en tu vida se van a ir cuando los vayas haciendo, cuando vayas practicando. Aquellos que saben manejar, hubo un día que cuando pusieron primero tuvieron miedo, ¿no? Y hoy pasan los cambios y no te das cuenta. ¿O no? Es así. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. Hoy quizás te da miedo, o temor, o no sé si es la palabra miedo y temor, pero te da cosa ir a orar por alguien, pero va a haber un momento que va a ser natural en vos. ¿Por qué? Porque te vas a volver experto, porque lo haces para Dios, lo haces con amor y lo haces consciente de que Dios te quiere y nos quiere utilizar a cada uno. Bien, entonces nos tenemos que volver expertos en el sentido de practicar lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de ese modo Dios te va a levantar eh, como referente de multitudes. Lo creo así, porque esa es su voluntad, que podamos guiar a muchos al arrepentimiento. Para el líder o en el liderazgo, para que lo anotes, lo tengas en cuenta y analices cómo va a seguir tu futuro de ahora más. Pero en el liderazgo la capacidad es importante. Y la capacidad tiene que ver con la preparación. Con la preparación. Nuestra o la idiosincrasia y la forma de ser de nuestra iglesia, la agradezco. Como siempre les digo, en un principio la padecí en el sentido de que no me gusta mucho el estudio, ahora me gusta estudiar y leer. Y en nuestra iglesia se inculca mucho la preparación, la capacitación, porque nosotros debemos hacer todo, dice la palabra de Dios, con excelencia para Dios. Bien, entonces la excelencia viene de la preparación. Yo debo preparar. La preparación primordial o primera, claro, que es comunión con Dios y con la iglesia, eso ni hablar. Eso vamos a darlo por sentado que lo hacemos, pero hay una preparación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios, que viene a partir de la capacitación. Bien, entonces para ser un líder el día de mañana, alguien referente, yo debo preparar. Dice la palabra de Dios que debemos estar preparados para presentar defensa en lo que nosotros creemos. Bien, que si alguien me viene, ¿por qué? Porque crees en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Y te empezás a decir, ¿por qué no tenés miedo a lo porvenir? Porque yo conozco al Dios, creador del cielo y la tierra, y me dice que Él cuida de mí y va a estar conmigo, y yo no estoy solo. Y un montón de situaciones más. Pero eso tiene que ver con el estar preparado. El carácter de un líder es indispensable. Un líder tiene que ser valiente. El reino de los cielos es para los valientes, y solo los valientes lo arrebatan, dice la palabra. Bien, tenemos que ser valientes. ¿Por qué tenemos que ser valientes? Para resumirlo esencialmente, porque nosotros tenemos que ir a avanzar y conquistar un terreno que está gobernado por el enemigo. Básicamente por eso. Entonces, por eso hoy le decía, por esta actividad evangelística, la actividad que vamos a realizar para el Día del Niño, no son actividades, o mejor dicho, meras actividades. A ver qué pasa. Son actividades espirituales importantes y que hay alguien que se va a oponer. Entonces nosotros tenemos que ser valientes. Vos por representar a Jesucristo quizás recibas amenazas, por representar a Jesucristo quizás te desprecian, por representar a Jesucristo tu familia un tiempo quizás no te hable, y eso es para valientes. Bien, y eso es para valientes, pero por eso decíamos preparados y valientes. Alguien preparado ya sabe que esto puede ocurrir. Y el valiente lo afronta, lo vive sabiendo que esto puede ocurrir, pero le cree a Dios. Bien, es para valientes. Es para valientes que te insulten y vos no devolverle el insulto. Es para valientes que te abofeteen y vos no devolverle la bofeteada. Porque cualquier cobarde regresa agresión por agresión. Pero es solo para valientes, para maduros y para personas consagradas a Dios el mantener
la calma en ciertas situaciones y el representarlo en todo lugar. Bien, es para valientes. Bien, y la consagración es fundamental para un líder. La consagración tiene que ver con estar dispuestos y disponibles. Porque quizás estemos dispuestos, pero no haya disponibilidad para realizar la tarea de Dios, o quizás no estemos dispuestos, pero estamos disponibles. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay mucha gente que ya no trabaja más. Se me viene ahora un ejemplo, y vos le decís, vamos a visitar, no lo puede. Pero uno sabe que tiene tiempo también, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y es responsable, pero uno sabiendo que tiene tiempo, no lo consagra a Dios. Y hay muchas personas que están disponibles, pero no, perdón, están dispuestas, pero no están disponibles. Como aquel varón que un tiempo venía hasta que Dios le permitió ordenarse laboralmente, venía todo sucio a la iglesia porque si no, no llegaba, porque venía a trabajar. ¿Qué te quiero decir? Ese hombre estaba disponible, dispuesto, perdón, pero no estaba disponible. Él hubiese querido muchas veces ir a evangelizar, él hubiese querido muchas veces ir a picnic, él hubiese querido muchas veces un montón de guerras espirituales, actividades de la iglesia, y no podía llegar porque no estaba disponible, porque su trabajo no lo permitía. Pero él oró a Dios, oró a Dios, oró a Dios, hasta que Dios le permitió tener un trabajo que le permitiera estar dispuesto y disponible. Y hoy, ¿qué crees que hace ese varón? Todo lo que en su corazón estaba, pero no podía hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces nuestro corazón no está en el querer hacer, bueno, el de muchas personas no está en el querer hacer. No se trata de disponibilidad, sino de estar dispuesto. Bien, porque vos y yo seguramente se nos viene un montón de personas que trabajan un montón de horas y están disponibles para Dios. Y también se nos vienen y representan un montón de situaciones de personas que están libres un montón de horas y no están disponibles para Dios. Bueno, un líder está dispuesto y disponible. Y se organiza de tal manera que va a estar dispuesto y disponible. No te estoy diciendo ser irresponsable. Eso no es lo que estoy diciendo yo. Con tus labores cotidianas y con tu familia mucho menos. Lo que estoy diciendo es que un líder siempre está dispuesto y disponible. O lo intenta, o hace todo lo posible. Te lo digo yo que por mucho tiempo mi jornada laboral no me permitía estar disponible, pero Dios sabe que estaba dispuesto. Y Dios, en su misericordia, me permitió organizarme de tal manera para estar dispuesto y disponible. Bien, nuestro corazón tiene que estar dispuesto y estar disponible, y Él después va a darnos los medios, a añadir, para que podamos cumplir el deseo de nuestro corazón, de estar dispuestos y disponibles. Amén. Siempre doy el ejemplo de mi madre, no porque sea mi madre, pero bueno, ella hasta que pudo con su físico andaba por todos lados, orando, intercediendo, realizando liberación, visitando. Ella lo pudo hacer. Ahora que no lo puede hacer con su físico, no lo deja de hacer porque lo hace a través del celular. Eso es estar dispuesto y disponible. Su físico no le da, pero ella desde donde está lo sigue haciendo, como muchas más. Bien, como muchas más. Bueno, está dispuesta y disponible, pero ya su físico no le da. Bueno, sigue dispuesta y disponible. Y sigue orando para Dios. Eso es estar dispuesto y disponible. No abandonar todo y espero que entiendan a dónde voy. Pero nuestro corazón tiene que estar en la disposición y la voluntad para servir a Dios. Bien, como decíamos hoy, ponele que te llega un mensaje a las 3 de la tarde y recién nunca dormiste y justo ese día que le dormiste. Y alguien que te dice, ¿podés venir a ayudarme, un hermano de la iglesia? O no, alguien que te pide ayuda. Eso está dispuesto y disponible. Bueno, voy. Me destapo, me cambio, me baño, si querés, y voy. Eso es estar dispuesto y disponible. El idioma, mira, en tu corazón. Ahora distinto es, te estás por acostar, te llega el mensaje y vieron que muchos hacen así. Hacen así, para no mirar, para que no vea que lo viste. No, eso es no estar dispuesto y disponible. Dispuesto y disponible lo ve y acude a la ayuda. Recuerden el sobrellevar las cargas los otros. Bien, ahí es donde se ve si está dispuesto y disponible.
Bien, y, y Dios va a avalar, va a bendecir y va a tu familia y tu vida también. Y terminamos con esto. Los líderes deben tener poder y autoridad. Dice en el versículo número 15, tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. Jefe de millares, de centenas, de 50, de 10, gobernadores de vuestras tribus. Bien, se levantaron esos líderes con esas capacidades, expertos, entendidos, sabios, entendidos y expertos. Se levantaron esos líderes y fueron reconocidos por Moisés. En realidad fueron reconocidos por Dios, porque sabemos a la luz de la palabra en Romanos 13 que no hay autoridad que no sea reconocida por Dios, avalada por Dios. Bien, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros poder tenemos en el poder del Espíritu Santo. Tenemos poder. Y autoridad nos fue delegada en el nombre de Jesucristo. Tenemos poder y autoridad. Después está el reconocimiento eclesiástico que Dios nos da a través de la iglesia, pastores, diáconos, líderes, celulares, lo que fuere, pero nosotros poder y autoridad tenemos. Bien, para hacer la tarea en el nombre de Jesús y a conquistar barrios, ciudades, pueblos, lo que fuere. Eso lo tenemos. Después Dios, si nos quiere reconocer como pastores, como diáconos, como líderes a través de su iglesia, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos el poder y la autoridad para hacer y realizar las cosas. Después en su misericordia Dios organiza de tal manera de que haya diáconos, de que haya líderes, para todo lo que vimos ya, ¿no? Y para que la vida eclesiástica sea ordenada. Dice Pablo al libro, a Timoteo, le escribe, esto te escribo para que sepas cómo manejarte en la iglesia, que es columna y baluarte del Dios, de la verdad y de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Después Dios organiza, levantando y nombrando dentro de la iglesia distintos rangos, por así decirlo, para que lo entendamos, pero el poder y la autoridad cada uno de nosotros la tenemos. Para conquistar, para avanzar, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, toda esa autoridad y el poder está en nosotros, a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo que vive en nosotros. Y a veces no somos conscientes de que podemos sanar, liberar por misericordia de Dios a través de nosotros. Amén. Y nos tenemos que levantar como líderes en el sentido de que puedan ver en vos y en mí referentes de Dios. Bien, quizás nos vean referentes en lo que hacemos y lo hacemos muy bien, gloria a Dios, pero nos tenemos que levantar como referentes, como hijos de Dios. Bien, somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice la palabra. Y de tal manera lo tenemos que levantar. ¿Vamos a orar? Sí. Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que había. Y bueno, estamos hablando de este lugar. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, para que nos podamos levantar como referentes, siendo conscientes del hermoso privilegio que tenemos. Bien, oramos y seguimos batallando en oración. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias porque hoy entendemos que es necesario que cada uno de nosotros note el privilegio que tiene de ser llamados tus hijos, pero también el hermoso responsabilidad que tenemos de levantarnos como referentes, como líderes, Señor, donde quiera que nos manejemos. Gracias por ese privilegio, por esa enorme responsabilidad, pero también muy linda. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda ser líder, referente, Señor, por donde quiera que vayamos. Que muchos puedan decir, ahí va un verdadero hijo de Dios. Que podamos orar, interceder, pero también llevar salvación por muchos, Señor, para que procedan al arrepentimiento, a conocer a Jesucristo. Y que no tengamos ningún tipo de vergüenza, timidez o temor, sino que seamos valientes, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, en nombre de Jesús, como dice tu palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzan, Señor, conquistando y exaltando tu nombre. Gracias te doy porque las almas que vienen en camino, gracias te doy, Señor, por los milagros que vas a hacer, y gracias, Señor, por todos los líderes,
diáconos y aún pastores que tú tienes preparados para esta congregación en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias te doy, porque eres bueno en gran manera para con nosotros y para con los nuestros también. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.